En cuanto nos pusimos en contacto con Carmen, su presidenta, aquí presente, nos mostró toda su disponibilidad para ofrecernos la conferencia que vamos a escuchar a continuación, titulada Hablar salva, rompe el silencio sobre el suicidio. Tenemos el inmenso honor de contar esta tarde con doña Carmen y también con don Antonio, como ponente de esta conferencia. Doña Carmen Soria Herrera es licenciada en Psicología por la UNED. Realizó la formación en terapia gestal en el Centro Nahual de Jaén. Lleva 16 años como voluntaria en el Teléfono de la Esperanza, actualmente presidenta de dicho teléfono. Junto a ella intervendrá también don Antonio Resa Martos, bombero durante 38 años en Úbeda. Es experto en formación continua por la Universidad Complutense de Madrid. Es instructor técnico del Cuerpo de Bomberos por la Universidad de Alicante y formador de formadores. Además, es responsable de la prevención del suicidio del Teléfono de la Esperanza en Jaén, donde lleva 7 años de orientador. Ante todo, queremos dar las gracias por vuestro sí y aquí os lo dejamos a ello. Bueno, agradeceros al COF, a José Manuel y a Gema, pues, por contar con nosotros. ¿Cómo no vamos a estar la ONG y los que nos dedicamos a esto disponibles? Vamos, no podemos decir que no. Y además nosotros encantados desde el Teléfono de Esperanza porque queremos ponerle voz al suicidio, que no sea un tabú, que no se pueda hablar y que cuando hablamos de suicidio sea siempre en voz baja, ¿no? Hay que decirlo en alto y que se convierta en algo natural en el sentido de que se pueda hablar y no esconderlo, porque esconderlo es lo peor que podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar mínimamente el Teléfono de la Esperanza para quien no lo conozca y luego entre los dos vamos a llevar el tema del suicidio. Queremos estar sobre 45 minutos así para que luego todas las preguntas que haya pues seguramente serán muy interesantes y podremos también seguir bueno, pues hablando de este tema, ¿vale? Voy a presentar yo el Teléfono de la Esperanza. Somos una ONG que, como bien ha dicho José Manuel, llevamos 14 años aquí en España. Esto en España, en Jaén. En España llevamos 53 años, me parece. Es un servicio gratuito el que hacemos, de urgencia, porque las personas llaman cuando están en crisis, gratuito, bueno, pues cuesta lo que cuesta una llamada de teléfono, y anónimo. Eso. Y confidencial, yo diría también que confidencial porque es muy importante el anonimato, porque muchas veces, aun teniendo familia y personas con quien podemos hablar, llega un momento que tampoco no queremos molestar o ya no sabemos, las personas ya no saben qué decirnos, porque es verdad que no es fácil manejar los problemas. Entonces, al hablar con el Teléfono de la Esperanza, ponerse una persona anónima, pues eso ayuda mucho. Vamos, lo digo porque nos lo dicen las personas que nos llaman. Y confidencial, evidentemente lo que se dice en la llamada se queda en la llamada, ¿vale? Eso siempre lo dejamos muy claro porque así es como nosotros podemos crear un ambiente de confianza para que la persona se pueda abrir, ¿vale? Digamos que tenemos 4 pilares fundamentales. Una es la intervención en crisis, que quizás sea por lo que seamos más conocidos, ¿no? Que es, bueno, pues la atención telefónica. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. No Jaén, evidentemente. Somos 29 sedes en España y estamos en red, entonces nos vamos pasando las llamadas. Si Jaén, por lo que sea, llama Jaén y está ocupado, pues se puede poner otra provincia. Lo importante es que cuando uno llama y está en crisis, es que haya alguien detrás del teléfono que le llame. Lo mismo da que sea de Zaragoza, que Galicia, o sea, que esté la persona. Entonces, digamos que eso es lo más
quizás por lo que seamos más conocidos. Pero luego tenemos otros 3 pilares importantes, que uno de ellos es la salud emocional. Digamos que esto es prevención, porque lo que hacemos son talleres de crecimiento personal, donde la persona, pues cuanto más nos conozcamos, más capacidad vamos a tener para reaccionar y más herramientas y recursos vamos a tener para poder solucionar problemas. No es que los problemas no vengan, pero quizás viéndolos de otra forma tengamos una capacidad diferente para solucionarlos, ¿vale? Y bueno, son cursos que damos aquí en la sede y tenemos una variedad grande. Ahora, por ejemplo, estamos dando el de Piensa bien para vivir mejor. Entonces, son en grupos pequeños, se trata un tema concreto y cada persona pues va hablando de lo que en ese momento del tema concreto, ¿no? Que no son, quiero decir, que no son cursos teóricos, que son cursos experienciales. Entonces, cada uno se trabaja a sí mismo, también con mucho respeto, mucha confidencialidad y se crea un clima muy bonito para poder hablar de estos temas que normalmente, cuando estamos en la calle, de estos temas no se habla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí nuestro espacio para poder tratar este tipo de temas. Luego, otro importante es la atención a la soledad, que este es más reciente, pero bueno, también hemos visto que, porque si tuviéramos que poner una palabra a la gente que nos llama, yo creo que todos los orientadores coincidimos que es la soledad, más luego otras cosas. Entonces, nuestro servicio es que un orientador concreto llama, nosotros no llamamos nunca a las personas, excepto en este caso concreto, que si la persona que lo necesita nos da su permiso, su número de teléfono, pues un orientador concreto, siempre es el mismo, pues la llama una vez a la semana. Digo en femenino porque normalmente son mujeres, pues la llama una vez a la semana o una vez cada 15 días, ya dependiendo. Entonces se crea también un vínculo muy bueno entre la persona que recibe la llamada y el orientador o la orientadora. Y luego, por último, tenemos la formación del voluntariado, porque nosotros, aparte de la profesión que cada uno tenga, porque lo que menos hay es psicólogos, de los orientadores, lo que menos hay es psicólogos, cada uno tiene su profesión, personas con inquietud que quieren ayudar, entonces nosotros formamos, porque claro, tenemos que estar capacitados para las llamadas que recibimos. Entonces, nuestra formación consiste en dos cursos de crecimiento personal. Primero nos miramos nosotros a ver cómo estamos y una vez que ya hemos hecho ese proceso, pues ya hay uno más concreto para recibir llamadas. Y luego también, una vez que es orientador la persona, pues tenemos una formación todos los meses, pues de diferentes tipos, ¿no?, para estar al día y poder atender bien la llamada. Digamos que eso es lo más básico de todo, ¿vale? Luego, por ejemplo, un poco de los datos de aquí. Este año, el 2025, recibimos aquí en Jaén 5.652 llamadas, que yo creo que está bien para 25 voluntarios que somos. O sea que normalmente llaman más mujeres que hombres y también tenemos, cuando la persona llama y necesita algo más que la llamada, pues también tenemos un acompañamiento más personal. Entonces, por eso es lo de las personas atendidas a las entrevistas. Nosotros nos adaptamos a lo que la persona necesita. Hay unas personas que necesitan más acompañamiento, otras menos, y bueno, pues ahí nos movemos. Luego también tenemos sesiones de meditación, que hacemos una vez al mes, y luego de problemas. Principalmente, ya digo que el problema principal es la soledad y luego ya pues tenemos duelo, ansiedad, ideas suicidas, en fin, ya variedad, problemas familiares, bueno, pues los problemas normales y corrientes que tenemos todas las personas, que en un momento determinado pues no somos capaces de verle solución y bueno, pues para eso está el teléfono de Esperanza, para por lo menos que haya alguien detrás que pueda escucharle. Luego tenemos dos fechas clave, que una es el día 27 de marzo, que esto es muy propio del teléfono, que celebramos el Día de la Escucha, solemos o salir a la calle pues con mesas informativas, alguna charla, en fin, siempre hacemos algo. Y luego el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, o sea, esto es una conmemoración que se hace en todo el mundo. Y aquí nosotros en Jaén ahora estamos, de un tiempo a esta parte, estamos optando nosotros tenemos un manifiesto y estamos optando para que nos lo lean en sitios públicos de la ciudad,
para que todo el mundo pueda acudir y que sea visible, que nos lo lean personalidades de aquí, bueno, gente relevante de Jaén, porque eso lo que hace es que lo visibilice mucho más y que también salgamos más en los medios de comunicación, tanto como teléfono como hablar del suicidio. Entonces son 2 fechas muy importantes para nosotros. Y luego otra cosa que hemos hecho así para la gente joven que se conectan de otra forma, pues llevamos un tiempo ya con un chat donde la gente joven tiene otra forma de comunicarse, bueno, pues ahí también se pueden entrar y funciona, pues bueno, como el chat, ¿no? Hay siempre gente, y esto lo lleva gente más joven, ¿no?, que está más acostumbrada a este tipo de vocabulario, y también, bueno, pues para la gente joven pueda expresar lo que sienten o cómo se encuentran. Entonces, digamos, a grosso modo, esto es el teléfono de la esperanza. Y ahora ya, pues empezamos con el tema. Vamos a poner un pequeño vídeo que tuvimos el año, porque nosotros todos los años tenemos un mensaje diferente en el Día Mundial del Suicidio. El año pasado hicieron un vídeo muy bonito de Virginia Woolf, que es una escritora británica que se suicidó, y bueno, hicieron con la IA, hicieron una cosa muy bonita, y bueno, pues vamos a aprovechar y lo ponemos, ¿vale? Lo ponemos y luego ya empezamos con el tema en sí. Si no me hubiera hundido en las profundidades, sin sentir el frío abrazo del río, ¿qué puertas podrían haberse abierto de par en par? Habría caminado por las calles de Londres un poco más despacio. Observaba a la gente pasar, rostros borrosos pero llenos de significado, como si cada uno guardara un secreto que yo debía aprender. Pienso en todas las costas en las que podría haber estado, los mares que podría haber cruzado, aunque solo fuera para regresar. ¿Qué voces se habrían unido a las mías? Juegos de libros, palabras desconocidas, libros aún no escritos, la risa de un niño o quizás la mía, resonando por pasillos que no han sido tocados por el dolor. Sin embargo, el río sigue fluyendo sin saber qué podría haber conservado o dado. Me quedo en su orilla, observando, preguntándome como siempre qué podría haber sido, qué podría seguir siendo, si hubiera buscado a quienes me aman, si hubiera dejado que sus manos me sostuvieran cuando mi vida se sentía vacía, podría la oscuridad haber aflojado su control. Spending there in time, for example, who can use that? Large memory, multitudinous sea. Sin recorrer, porque elegí la puerta más oscura. Bueno, este fue como el eslogan a nivel a nivel del Día de la Prevención del Suicidio del año 2025. Un mensaje que no habla del final, sino un mensaje de lo que aún puede comenzar, ¿no? Virginia se fue demasiado pronto, pero en su mente, como en las de muchas personas, había infinidad de vidas por vivir. Una vida entre libros, rodeada de amigos, donde cada miedo es un aprendizaje. Este vídeo es una carta imaginaria desde esas vidas posibles, un homenaje a lo que podría haber sido, un homenaje a lo que aún puede ser, también para ti. Este mensaje le hablaba a todos los ciudadanos. Cada decisión puede ser el comienzo y recuerda que puedes elegir otro futuro. Ese era nuestro mensaje. En la conferencia de esta tarde, lo que pretendemos hacer, como ha dicho Menchu, es darle voz al suicidio, ¿no? Una muerte que no tiene voz. Una voz que se oculta, ¿no? Que se queda en la trastienda, que da miedo afrontarla. La idea que es desmitificar, hablar del suicidio. Menchu va a hablar ahora de los tabús,
va a hablar de los mitos que hay con respecto al suicidio. Vamos a identificar señales de alerta, es decir, qué podemos ver en las personas que nos puedan indicar que está pasando por una situación complicada, por una situación difícil. Y cómo podemos ofrecer un apoyo empático, es decir, qué podemos hacer. El suicidio es un acto de intimidad, es decir, la persona se esconde, ¿no? La muerte por suicidio no tiene voz, cualquier otra muerte sí. Hablar del cáncer, hablar del accidente de tráfico, hablar de un accidente cardiovascular, todo eso sí tiene voz, ¿no? Hemos confundido, incluso en los servicios sanitarios se ha confundido gestionar la urgencia del momento de la crisis, ¿no? Y no pensar en cómo podemos evitar que eso llegue. Eso es muy importante. Poner una mirada, evidentemente hay que gestionar la crisis, pero también ver el por qué se llega a esa crisis. Eso es muy importante. Preocupados por el síntoma y no el por qué existe el suicidio. El año pasado, en el año 24, que son las cifras que tenemos, murieron en España cerca de 4.000 personas. Casi 80.000 lo intentaron. Es decir, cada día de 11 a 15 personas mueren por suicidio y más de 200 lo intentan. 800.000 personas murieron en el mundo y 16 millones de personas lo intentaron. Es muy fuerte. Y estamos hablando de cifras oficiales. Hay montones de suicidios más que están ahí ocultos en accidentes de tráfico, en accidentes laborales, en sobredosis y en muchas cosas más. ¿De acuerdo? El efecto dominó del estigma social, ¿no? Suicidio, la conversación que se pospone. Es decir, una conversación que se pospone, por eso es muy de agradecer que hayáis tenido la idea de ponerlo aquí, ¿no? Y de hablar de eso. Se pospone en los centros de salud, se pospone en la familia, se pospone en los colegios. Es decir, está oculta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una falsa información. Se difunden ideas erróneas sobre los factores de riesgo y los factores de protección. Eso lo vamos a hablar ahora. ¿Qué factores de riesgo y qué factores de protección hay para la conducta suicida, ¿no? Pedro Martín, que es un psicólogo de emergencia, un hombre que está formando a bomberos, a policías, que forma también en el teléfono de la esperanza, habla de que hay un tema relacionado con la salud mental, ¿no? En que se dice, bueno, el que se suicida es que tiene problemas mentales. Haciendo un estudio, más de un 54% de las personas que se suicidaron tenían otras cosas. No era solamente el trastorno mental. O el trastorno mental estaba influyendo porque tenían problemas para encontrar trabajo, tenían problemas para encontrar pareja y para todo eso. El estigma y la discriminación, ¿no? Fomentan el rechazo hacia las personas en crisis y sus familias. Una persona ha tenido un accidente de tráfico y hablas con ella, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Una persona ha tenido un intento de suicidio y va a trabajar cuando se recupera, eso se silencia, de eso no se habla, ¿vale? Luego la vergüenza y la soledad. Aumentan los sentimientos de culpa en el entorno, especialmente para aquellas personas que han perdido a un familiar o a un amigo y son supervivientes de un suicidio. Y ahora hablaremos después de eso. Eso dificulta abordar el tema. Cuenta este hombre, ¿no?, que salió una mujer en un programa de televisión con la cara pixelada, ¿no? Resulta que al cabo de los 30 años dijo que su madre había muerto por suicidio. Acto seguido dijo que ella en aquel momento se sintió culpable. Después dijo que culpó a su padre por no haberlo evitado. Y por último dijo que no había querido tener niños porque no vaya a ser que a alguno de ellos le pudiera ocurrir lo mismo.
la vergüenza y la soledad. Y por último, el silencio mortal. Se bloquea la posibilidad de pedir ayuda. Como es un tema que no se habla, vosotros sabéis, decía este hombre, que en la carrera de medicina se habla de cualquier tipo de muerte, pero no se habla de la muerte en suicidio. En temas de enfermería se habla de todo, y quitando honrosas excepciones, por supuesto. No se habla de la muerte por suicidio. Y nosotros hoy estamos hablando de esa realidad, ¿no? Porque vamos a ver que hablar de ella salva vidas. La prevención comienza al romper este ciclo de estigmatización. Hablar abierta y respetuosamente sobre el suicidio ofrece una vía para liberar la angustia. La persona que se suicida no quiere morir. La persona que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Tiene un sufrimiento inmenso dentro de él. Es incapaz, no encuentra otra salida. Bueno, yo voy a hablar de los tabús. Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitar a hacerlo. Eso se oye muchísimo. La evidencia científica dice que no, que está demostrado que hablar y preguntar reduce el riesgo. ¿Qué recomendamos? Hablar abiertamente sobre el tema. Preguntarle a la persona pues que pueda expresar sus emociones, que le pueda dar forma, que los pensamientos y que los pueda entender, ¿no? Entonces, recomendamos o se recomienda una escucha respetuosa y auténtica. Yo sé que esto no es fácil, pero bueno, ahora luego daremos algunas pautas, pero que hay que hablar de ello, porque hablando es como la persona puede expresar lo mal que se está sintiendo. Otro mito, la persona que quiere matarse no lo dice. Pues también es falso. La evidencia científica dice que el 90% de las personas que se suicidan lo expresan claramente y el 10% lo dejan entrever de una forma u otra. ¿Y qué recomendamos? Pues tomarse en serio la amenaza de suicidio, de autolesiones también, y preguntarle sobre ello. Muchas veces se habla, eso es una llamada de atención, y se dice una llamada de atención como si fuera algo, no sé, es malo, pero es que en realidad claro que está llamando la atención, le está pasando algo. Muchas veces no sabemos ni lo que nos está pasando y no sabemos cómo expresarlo, pero una llamada de atención hay que tomársela muy en serio porque ese es el primer paso, y si no has atendido esa llamada de atención, pues ya viene todo lo demás. Otro mito, quien se suicida actúa por impulso, no podemos evitarlo. Tampoco es cierto, porque según las evidencias científicas, el suicidio no es una conducta compulsiva. Lo que es compulsivo, el impulso, lo que es impulsivo es el acto, no la conducta. Se estima que un 40% de las tentativas se han decidido 5 minutos antes de hacerla y el 70% 1 hora antes. Y la gestación de todo este pensamiento y de todas estas ideas suelen ser no menos de 1 año. O sea que una persona no dice me encuentro mal y pum, voy y me quiero quitar la vida, sino que esto lleva un proceso y muchas veces de mucho tiempo. Entonces quiero decir que en 1 año como mínimo hay mucha evidencia y muchas cosas que podemos tomar. Es verdad que tenemos que estar familiarizados con esto, pues por eso estamos aquí, para que estemos familiarizados y que no nos dé miedo hablar de suicidio, porque ya sabemos que hablando es como podemos ayudar, ¿vale? Otro mito, solo quienes tienen problemas más graves se suicidan. Pues tampoco eso. Las causas de suicidio son multifactoriales. Es verdad que las personas que tienen problemas mentales o enfermedad mental tienen muchísimas, tienen más oportunidades y son más propensos a ello, pero no tiene por qué una persona que no tenga ninguna enfermedad mental, como tenga una crisis fuerte y no sepa solucionarlo, se le pone lo que estábamos hablando antes, que es la visión de túnel, donde solamente vemos una salida y esa salida es quitarse la vida. Entonces, en eso es que no estamos libres ninguno.
Entonces, si pedimos ayuda y hay gente que nos puede escuchar, digamos que la visión de túnel pues la podemos agrandar y entonces podemos ver otras cosas, ¿no? Es importante que no infravaloremos lo que la persona nos está contando. Y, bueno, esto no tiene importancia, luego hablaremos de las frases que se dicen, porque a lo mejor para mí no tiene importancia, pero para ella sí. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que la persona nos diga. Es que no tenemos que juzgar. Yo escucho y lo que la persona me diga, pues ya está. ¿Quién soy yo para saber si esta persona lo está pasando peor o mejor? Lo que me diga, entonces hay que tener una actitud de empatía. Otro, informar sobre suicidio genera efecto contagio, lo que estábamos hablando antes. Para que deje de ser un tabú, lo importante es que se informe de él. Ahora, la forma en que informamos, ese es el problema. Aquí podemos hablar de los medios de comunicación, pero nos podemos meter todos, ¿no? Porque es verdad, como decía mi compañero, que cuando se habla del suicidio, cuando se habla de cáncer, se dicen, bueno, cuando se habla de suicidio, no, es que se ha suicidado, no, es que... Y no lo decimos en voz baja, como parece como y con eso lo que hacemos es que la culpabilidad y que la persona pues no pueda expresarlo, es una pena, pero es que es así. Y las personas que se suicidan normalmente no tienen un acompañamiento en el tanatorio, la familia es verdad que se sienten muy culpables, no se sienten bien, pero no tienen el mismo trato que el que se muere de cáncer. Entonces eso es una pena también, porque ahí estamos haciendo otro tabú bien grande, hasta después de la muerte. Entonces es importante cómo se informe, ¿no? Porque así como se informe, los medios de comunicación lo tienen que expresar con mucho respeto, con mucha delicadeza y no dar noticias sensacionalistas. Esto sí es verdad que últimamente yo creo que lo están tratando mejor, primero porque se habla y segundo porque dicen cómo ha muerto pues tal persona, sobre todo cuando son famosos, salen en televisión, tal persona ha muerto, no se recrean en cómo ha sido, que si tenía buena o mala relación, y luego siempre, como se hace en el maltrato de género o en cualquier otra cosa, poner siempre teléfonos y cosas de ayuda para que la gente pueda tenerlo, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y solo los psiquiatras o los profesionales de psiquiatría pueden prevenir el suicidio. Todos nosotros somos agentes para poder ayudar en las primeras fases. Es verdad que es un tema muy complicado y muy difícil y se nos escapa, pero cuando veamos las primeras señales, vemos que la persona tiene un comportamiento raro, preguntamos, dejamos que hable, porque ahí ese es nuestro papel y a partir de ahí, como esto no supera, vamos a un profesional que son los que realmente van a ayudar, pero nosotros somos agentes de primer momento y eso lo tenemos que tener muy claro y esto lo vamos a repetir durante toda la charla, que no nos dé miedo hablar sobre el suicidio y utilizar la palabra suicidio, que no incitamos a nadie a que se suicide, ¿vale? Queremos que esto quede claro porque todos estos mitos están a la orden del día y hay que quitarlos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora lo que sería la anatomía de la conducta suicida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el suicidio es un acto voluntario, deliberado, como bien ha dicho Menchu, impulsivo, es decir, el acto es impulsivo, por el que la persona se quita la vida, poseyendo conocimiento con el objetivo de un desenlace fatal, ¿no? Esa sería la definición. Hay tres factores. Uno sería la intención, existencia de una acción violenta dirigida hacia uno mismo, es decir, hay una intención de hacernos daño. Letalidad, es decir, el propósito claro y la capacidad de provocar la muerte. Hay colectivos, ¿no? Por ejemplo, el colectivo de la policía, ¿no? Que ahora se habla mucho, la Guardia Civil, ¿no? El hecho de tener un arma que además saben utilizarla constituye un método letal, ¿no? Hasta tal punto, la Guardia Civil y policía, que antes se hablaba muy poco, yo hablo desde mi experiencia como bombero, ¿no? Es decir, no se hablaba de eso. Bueno, pues ahora, mientras que hay un psicólogo para 17.000 personas, hay un psicólogo para 500 guardias civiles. Es decir, se han dado cuenta de que hay una serie de circunstancias dentro
de los cuerpos y fuerzas de seguridad que incita a eso, los conflictos que hay dentro. Esa letalidad es muy importante. Y luego está la voluntariedad, el grado en que la persona actúa por propia voluntad. Según se den uno o varios de estos factores, podemos tener autolesiones no suicidas. Ahora hablaremos de las autolesiones y hablaremos de los adolescentes, ¿no? Otro tipo de, en este caso, de liberar el dolor emocional, ¿no? Y liberar el dolor fisiológico que una persona siente. Están las ideas suicidas, ¿no? Es decir, cuando se empieza a hablar, esta vida no merece la pena, cualquier día voy a hacer una locura, no sé qué, ideas suicidas. Las crisis suicidas cuando ya se tiene un plan elaborado, ya sabemos lo que queremos hacer. El suicidio frustrado, en este caso, porque ha sido descubierto, porque te ha fallado el método, y la tentativa de suicidio. Al hilo de esto, el espectro del riesgo, los tipos de conducta, ¿no? Es decir, autolesiones no suicidas. Un 34% de adolescentes confiesan que se han autolesionado alguna vez. Un 16% lo hace de forma cotidiana. Ya hay ahí algo muy importante. Se empieza por las autolesiones. Si no somos capaces de liberar, o no es la persona capaz de liberar el dolor, lo va haciendo de otra forma más profunda, más extensa, hasta que llega a suicidarse. Existe intencionalidad y voluntariedad, pero no letalidad. Es decir, quemaduras, cortes, golpes, ¿no? Es lo que ocurre ahí. La idea suicida, ¿no? Lo que hemos dicho antes. A veces tengo pensamientos malos, no aguanto más. Cualquier día de esto, la vida no merece la pena. Son indicadores, son frases, las hemos escuchado, creo, alguna vez, ¿no? Es importante. Luego están las crisis suicidas, que es donde hemos dicho, ¿no? Que ya hay un plan elaborado. Nosotros, como orientadores en el teléfono de la esperanza, cuando nos enfrentamos a una crisis suicida, lo que hacemos es generar una ambivalencia. Es decir, en definitiva, la persona quiere morir, pero por otro lado quiere vivir. Entonces, podemos estar en una fase donde si sembramos esa ambivalencia, esa persona puede tomar una decisión diferente. Luego está el suicidio frustrado, ¿no? Es decir, aquel en el que ha sido descubierto o en el que alguien te ha ayudado, ¿no? Este hombre, el Pedro Martín, habla de que el puente este de San Francisco, que es tan famoso, dicen que es un punto negro, porque hay muchísima gente que se tira desde ahí y se suicida. Este hombre dice que hay un estudio donde 515 personas que intentaron suicidarse y no lo consiguieron, dice que el 94% murió de muerte natural. Eso nos indica que si somos capaces de salvar ese momento, donde ese bucle que muchas veces se habla de que puede llegar hasta 90 minutos, somos capaces de desarmarlo, sobre todo con la verbalización, con que te cuente, es decir, mientras que su cabeza te está expresando, te está explicando, ha salido de ese bucle. La idea estaba fija, quiero hacer esto, pero si tú has empezado a preguntarle por determinadas cosas, él se ha sentido importante, él se ha sentido escuchado, él se ha sentido comprendido. Yo lo puedo decir por experiencia, que he vivido unos pocos en el teléfono atendiendo suicidio en curso y crisis suicida. La verdad que se puede conseguir muchas cosas. Y por último, la tentativa de suicidio, ¿no? El acto deliberado ejecutado con el propósito final de terminar con la vida. Bueno, estas son ideas que estamos dando para que podáis tener una idea de lo que es el suicidio, porque cuando uno habla con una persona, también puede tener en cuenta esto, ¿no? La fase de consideración es cuando el suicidio empieza,
empiezan a ver el suicidio pues como una salida, como otra salida, ¿no? He estado mirando cosas o a ver qué soluciones le pongo y mira, pues empieza a entrar el suicidio también como forma de solucionar el dolor emocional. Aquí normalmente todavía no se tiene una idea fija, se piensa de vez en cuando, hay gente que muchas veces llama al teléfono porque se asustan, porque ya como que ya piensan muy a menudo, incluso están poniendo ya el método, entonces, bueno, se asustan y nos llaman. Digamos que sería la fase de consideración. Bueno, hay otro recurso más, ¿no? Ya entra dentro de eso. Luego la fase de ambivalencia que ha estado hablando Antonio, que aquí existen los dos, el dolor emocional y el deseo de vivir. Esta fase es muy importante porque aquí es donde, bueno, se pueden trabajar en las tres, pero evidentemente aquí en la fase esta de ambivalencia, que todavía tengo ganas de vivir, pues nosotros normalmente lo que hacemos es hacer hincapié en el deseo de vivir, ¿no? Saber qué personas o qué cosas le atan a la vida, porque hay mucha gente que, por ejemplo, las mascotas pues son un anclaje muy fuerte para quedarse aquí, ¿no? Mi perro, y qué va a pasar con mi perro, bueno, pues es como enganchar, y una vez que coges un hilo, pues seguir ese hilo, ¿no? También aquí en este caso nosotros en este caso, por ejemplo, preguntamos también si ha tenido otras crisis importantes en su vida, cómo las ha resuelto, porque eso nos puede dar pistas también y a la persona de que es capaz de resolver los problemas y de que tiene capacidad y cómo la ha resuelto. Entonces eso también es muy importante, es como reforzarle las razones de vivir y de que tiene capacidad para resolverlas, ¿no? Aunque necesita ayuda, evidentemente. Y luego ya está la fase de decisión, que es cuando ya la persona pues ya no encuentra otra salida y la única salida que ve es quitarse la vida, pues porque sus familiares, y esto son ideas irracionales que tienen, primero piensan que ese dolor va a durar siempre, con desesperanza, y luego piensan que sus familiares casi que les va a hacer un favor porque sus familiares van a vivir mejor si él se quita la vida. Porque es verdad que las familias sufren mucho. Claro, con esas dos ideas, si no tienes nadie alrededor que te diga algo diferente, pues evidentemente el suicidio es la única solución. Entonces, nosotros intentamos, sobre todo, si hay un hilo que lo agarre en la vida, eso lo cogemos con todas las fuerzas del mundo y por ahí vamos. Y por ahí vamos para que vean que hay cosas que pueden hacer diferentes. ¿Cómo surge el intento de suicidio? Aquí tenemos sentido de pertenencia frustrado, ¿no? Estoy solo, me siento solo. Hay dos colectivos muy especiales en esto, son los mayores. Es decir, de cada dos mayores que intentan suicidarse, uno lo consigue. Es decir, es un colectivo vulnerable al que hay que cuidar. Y luego están los adolescentes. Es decir, el bullying que lleva muchas veces a que los niños se suiciden. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque los niños, los que están en el colegio, miran para otro lado o aplauden lo que le están haciendo porque no quieren que lo hagan con ellos, ¿no? Sentirse solo. La carga percibida, soy una carga, eso lo hemos escuchado muchas veces. Personas que tienen a lo mejor cualquier tipo de problema, de enfermedad o lo que sea, soy una carga, constantemente soy una carga para los demás. Y luego la capacidad adquirida, que ya la hemos dicho antes, es decir, no tengo miedo a morir. He pasado por tantas etapas y no tengo miedo a morir. Si hay un sentido de pertenencia frustrado y una carga percibida, hay un deseo de suicidarse. Cuando se dan las tres características estas, tenemos el intento de suicidio. Evidentemente, ante una conducta suicida, tenemos que buscar los factores de protección. ¿Qué factores de protección tenemos a nuestro alcance, ¿no? Están los factores sociales, las amistades, el acceso a los servicios sociosanitarios tan importantes, el reconocimiento social, el reconocimiento laboral, el reconocimiento profesional, los grupos de apoyo importantísimos y luego las líneas de ayuda tan importantes. El teléfono de la esperanza es un recurso, es un factor social. El apoyo familiar sano, un apoyo familiar donde haya una comunicación abierta, donde haya comprensión y donde haya afecto, donde se validen los sentimientos. Y luego los factores personales, las habilidades sociales. No nos han formado a tener habilidades sociales. Nos las machacamos como podemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
lo importante que son tener una buena habilidad social, tener un buen autocuidado, una buena autoestima, una buena resiliencia que nos ayude a bandear las dificultades, la capacidad para pedir ayuda. Fíjate que estamos en una sociedad que está hiperconectada, sin embargo, probablemente nos sentimos más solos que nunca hemos estado, ¿no? Nos falta el encuentro, crear ese vínculo. La salud mental como promover entornos que sean saludables para todos. Y por último, los proyectos personales, la importancia, ¿no?, de tener un proyecto, de tener una meta, de tener un objetivo, algo que nos ayude a seguir hacia adelante. Bueno, luego los factores de riesgo. Hemos dicho que el suicidio tiene factores son múltiples, ¿no? Entonces, factores de riesgo hay muchos. Cuando se dan todos, cuando se dan algunos, ¿no? Por ejemplo, factores de vulnerabilidad. Pues previos intentos de suicidio, eso hace que aumente el riesgo de la conducta suicida, la ideación suicida intensa de duración y de frecuencia, pues también hace que el riesgo sea mayor. Las autolesiones no suicidas, en principio las autolesiones son suicidas, pero si son muy a menudo y la persona y el método es más violento, pues también hace que el riesgo sea mayor. Sintomatología psiquiátrica, lo que hemos dicho antes, ¿no?, cuando hay depresiones, esquizofrenia, trastornos del límite de la personalidad, pues son personas que sufren muchísimo porque se dan cuenta de lo que está pasando. El alta hospitalaria, después de un tratamiento psiquiátrico, es un momento de mucho riesgo, abuso de droga y alcohol, familias poco estructuradas, vamos acumulando. Luego, acontecimientos vitales estresantes, ¿no? Pues vivencias que hay, ¿no?, que son complicadas de gestionar, ¿no? Pues, por ejemplo, la muerte de un ser querido, muerte por suicidio, separaciones, pérdidas financieras, violaciones, abusos, desahucio, en fin, bullying. Vamos añadiendo. Luego las señales de alerta ¿no?, psicológicas, pues alta intensidad de dolor psicológico, baja tolerancia al sufrimiento, desesperanza, percepción de ser una carga, hostilidad hacia uno mismo, también aumenta el riesgo. Físicas, pues pueden ser alteración del sueño, dolor físico, fatiga, malestares, aumenta el riesgo. La conectividad, como ha dicho mi compañero Antonio, es un factor de protección. Cuando no existe esa conectividad y la gente se aparta de lo social, pues entonces ese es otro factor de riesgo. La capacidad para matarse, factores de predisposición al suicidio, tolerancia al dolor. Mucha gente no se suicida porque le da miedo el dolor, pero cuando pierde el miedo al dolor ya va para adelante. La impulsividad, aunque hemos dicho que no, pero la impulsividad también tiene ahí su papel. El bajo temor a la muerte, no le temo a la muerte, pues poco tengo que perder. Ausencia de miedo al suicidio, pensar que el suicidio es una conducta aceptable, lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, en mi familia esto lo hemos normalizado. Habituación a las experiencias asociadas con el dolor, la violencia. Historias de maltrato infantil, abuso sexual, autolesiones, intento de suicidio, historial familiar de muerte por suicidio, haber observado a personas cercanas a autolesionarse, todo eso aumenta el riesgo. Y otras variables prácticas pues son el acceso a los medios letales. Antes comentábamos que las mujeres intentan más el suicidio, pero lo consiguen menos que los hombres, pues porque los hombres suelen utilizar métodos mucho más agresivos. Entonces, cuando lo hacen, lo consiguen. Sin embargo, las mujeres pues lo intentan más, pero bueno, pues a lo mejor se toman pastillas o lo hacen de tal forma que puede llegar la gente, al familiar o el que sea, a socorrerlo. Entonces, hay más muertes de hombres que de mujeres. Bueno, ahora vamos a hablar de las señales de alerta, qué escuchar y qué observar en lo que es la conducta suicida, es decir, cuando estamos hablando con una persona que no ha expresado o no ha dicho cómo se siente, ¿no? La desesperanza, no tiene solución, mi vida no tiene sentido. La desesperación, expresiones que escuchamos, que nos ponen en alerta. Esta vida es un asco, estoy desesperado. Culpa, odio a sí mismo, no valgo para nada,
soy un fracasado, todo me sale mal. Deseo de desaparición, me gustaría desaparecer, ¿no? Algunas veces lo hemos escuchado, ¿no? Y es verdad que algunas veces se dice de una forma y otras veces de otra, ¿no? Cuando intuimos que nos está diciendo algo de forma verbal. Despedidas inusuales, ¿no? Una persona que de golpe y porrazo, que a lo mejor no es efusivo y te abraza, lo notas de una forma diferente. Expresión abierta y directa de querer quitarse la vida. Hay quien lo expresa, ¿no? Hay quien dice cualquier día voy a quitarme de en medio. Esas serían señales verbales. Y luego están las no verbales o conductuales, que son el aislamiento, ¿no? Es decir, cuando una persona se aparta, cuando una persona se aleja, cuando ya no sale con los amigos, cuando no hace las actividades cotidianas, ¿no? Luego además son signos visibles. Vemos que no se está alimentando bien, vemos que va desaliñado, vemos que se oculta. Cambios bruscos, ¿no? Lo que decía Mencho, esa mejoría repentina de alguien que lleva tiempo peleando con angustia, con una enfermedad mental y de golpe porrazo dice, estoy extraordinariamente, estoy muy bien. Esa calma repentina, ¿no? Que muchas veces precede a lo que sería un intento de suicidio. La desconexión escolar, la falta de interés, ¿no? Esos niños que ya no quieren ir a clase, que les cuesta mucho trabajo levantarse por la mañana. Y luego las conductas de cierre o conductas finales, ¿no? Es decir, vamos a dejarlo todo organizado, ¿no? Voy a hacer testamento, regalar objetos que para una persona son muy valiosos o que tienen un valor muy, muy sentimental. El protocolo de actuación. Vamos a empezar con lo que no debemos de hacer, que es importante. No es que son cosas muy básicas, pero sí es verdad que muchas veces con la mejor intención del mundo, como no sabemos manejar la situación, pues decimos cosas que no están bien. Pues si ya las sabemos, pues son cosas que ya no tenemos que decir. Sobre todo, no juzgar ni reprochar. O sea, pero ni verbal ni no verbal, o sea, que en nuestra disposición la otra persona que está al lado nos vea que estamos a su disposición, entonces no juzgar. Eso es importantísimo, porque yo no sé para esta persona el problema, si me lo está contando es porque un problema gordo, aunque a mí me parezca que bueno, tampoco, ¿no? Que se dice mucho. ¿Cómo puedes decir eso? Pues sí, como le digamos esto ya la persona se cierra, ¿no? Entonces, pues más vale que nos callemos y que nos cuente, porque lo que consiste es que la persona hable. Entonces, lo importante es no juzgar, escuchar lo que nos dice. Luego, no minimizar, es decir, no será para tanto, ya se te pasará. Pues para mí sí es para tanto. Entonces, no invalidar esa situación por la que está pasando. Eso es importantísimo. No retar ni criticar. Anda, no digas tonterías. Es que son cosas que las decimos muy a menudo, pero sobre todo yo sé que no las decimos en este caso y en muchos no las decimos con mala intención. Es que muchas veces cuando uno no sabe manejar un problema o lo que le está contando, es como que me quedo sin recursos y digo, ¿qué hago? Bueno, pues digo cualquier frase hecha y como que le quito importancia, y no. Lo que consiste en escuchar, que no nos vamos a hartar de decirlo, escuchar y no decir nada, si no tenemos que decir nada. Entonces, pues no utilizar sarcasmo, no contarle yo mi historia, o mira que el fulanito me dijo, menganita, quiero decir, intentar estar ahí para esa persona, ¿no? Y tomarnos en serio lo que nos está diciendo. Cuidado con la culpa. No argumentar que le vamos a hacer daño a la familia, porque si no sabemos qué relación tiene con la familia, más vale que nos callemos, ¿no? Entonces, en vez de decir, mira que tu padre o tu madre, pues como no sabemos qué relación tiene, nos callamos y ya está. Mucho más a lo mejor decirle, bueno, y tú murieras, ¿quién te echaría de menos? Porque ahí podremos saber un poco qué personas tiene a su alrededor, ¿no? Pero no meternos en cosas que no conocemos. Y no mostrar pánico. Esto es difícil, pero cuando una persona habla de que tiene idea o está pensando o en quitarse la vida o mira, no tengo ganas de vivir, en la medida que podamos, tomarlo con tranquilidad, porque cuando realmente le vamos a ayudar es escuchando. Y también sabiendo que nosotros llegamos hasta donde llegamos
y que mi papel aquí es escucharlo en el primer momento y luego una vez que le he escuchado a la persona, pues mira, yo te he escuchado y esto me sobrepasa, ahora vamos a pedir ayuda. Yo te acompaño y vamos a pedir ayuda, porque yo ya no llego a más. Entonces ahí es donde realmente estamos haciendo nuestro papel de la primera persona que está ayudando y luego después ya se lo pasamos a los profesionales. Bueno, en el protocolo de actuación que hace hay un estudio que dice que aquellas personas que sobrevivieron, cuando les preguntaron, ellas lo que dijeron fue: me sentí escuchado, lo digo de forma general, me sentí escuchado, sentí que importaba. Cuando le preguntaron a las personas que habían disuadido, ellos dijeron: yo solo lo escuché desde el respeto y la comprensión. Es decir, la potencia que tiene la escucha, esa escucha comprensiva donde el foco está en la persona que nos está hablando. Hablar con serenidad. Como ha dicho Menchu, gestionar las emociones no es fácil. Pero si alguna conversación debería de ser tranquila, sería aquella en la que estamos tratando estos temas tan importantes y tan vitales, generando confianza y facilitando la verbalización. La verbalización, es decir, nosotros, esa persona que está pasando por una crisis tiene en su mente un ruido mental muy grande. Nada más que tratar de, a través de preguntas, de que esa persona te explique cómo se siente, eso ya es terapéutico, ¿eh? Eso ya es muy terapéutico. Luego, escuchar sin condiciones. Nosotros no estamos allí para juzgar a nadie, ni nosotros somos los salvadores de nadie. Pero sí que es muy importante que en esa conversación que nosotros tengamos, esa persona se sienta con libertad, con confianza. Transmitir la importancia, lo hemos dicho una y mil veces. Yo tengo un ejemplo de una persona, una madrugada, que me llama y me dice que va a suicidarse y que lo que quiere es contarme su vida y que no quiere que yo le diga absolutamente nada, ¿no? A las 5 de la mañana habría un pantano, una presa, y él se iba a tirar. Bueno, él empieza a contarme su vida, y lo voy a resumir mucho, donde él dice: me equivoqué en esto, hice tal, hice cual, tal, tal. Al final, cuando le digo: ¿has terminado? Sí. Y bueno, una vez que ya has terminado, ¿me permite a mí que yo reescriba un poco tu historia con lo que yo he entendido, con lo que tú me has dicho? Para mí había sido su vida totalmente diferente a la que él estaba comentando, a la que estaba diciendo. Al final aquella llamada se terminó, ¿no? Yo no sé si al final se precipitó o no, pero se generó una ambivalencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una percepción de lo que está ocurriendo. En nuestro caso, como hemos escuchado, como hemos comprendido, como hemos preguntado aquello que no hemos entendido y no lo hemos dado por entendido, vamos a comprender y a entender muy bien a esa persona. Validar la temporalidad. Hay una frase muy potente. Es decir, el suicidio es tomar una decisión definitiva para problemas que pueden ser temporales. Eso es muy potente, es muy fuerte. Si te quitas de en medio, si te suicidas, has terminado, totalmente de acuerdo. Pero igual, los problemas que tienes son temporales, ¿vale? Indagar, no solo karma. Es verdad, hablamos mucho de la escucha, pero indagar es muy inteligente por nuestra parte, porque nosotros lo que hacemos es preguntas. Tener en cuenta que nosotros podemos averiguar mucho. Primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida para que él se quiera suicidar? ¿Dónde? Es probable que tengamos que pedir ayuda y tengamos que hablar con el 112, ¿no? ¿Con qué medios? ¿Cómo lo va a hacer, no? Es decir, para tratar de generar un espacio seguro. Esa frase de qué te ha pasado, cuándo has decidido hacerlo, dónde, de cara al rescate, cómo. Vale. Bueno, me dice Menchu que estamos llegando a la hora. Un poquito. Bueno, vale. Bueno, y en el marco de la comunicación efectiva, que es la que tenemos ahí, la gestión emocional conjunto, es muy importante gestionar nuestras emociones cuando hablamos. La persona que está pasando por una situación difícil está muy agitada, está muy nerviosa. Entonces, tratar de tranquilizar a esa persona, pero no diciéndole
estate tranquilo, sino quieres que respiremos juntos, estoy aquí a tu lado, no estás solo, todo eso es muy importante. Elegir las palabras, creo que ya hemos dicho unas pocas, palabras que lo que hagan a esa persona sentirse importante, pero sobre todo sentirse escuchada. Y luego gestionar los silencios. Vivimos en una sociedad donde estamos esperando y deseando que la otra persona haga un silencio para decir nosotros lo que pensamos. En este tipo de llamadas, en este tipo de conversaciones, los silencios son mágicos. Cuando haces turnos de noche, cuando la persona te está hablando y tú estás en silencio, hay veces que te dice, ¿estás ahí? ¿No? Sí, estoy aquí, estoy a tu lado. Pero es tan importante lo que estás diciendo que no puedo decir ni una palabra siquiera, ¿no? Manejar los silencios. Además, los silencios tienen la gran ventaja de que con ellos le permitimos a la persona que verbalice ese ruido que tiene en su cabeza. Está buscando cómo te lo puedo expresar. Y bueno, yo creo que ya por último, bueno, es un poco la ruta de la prevención, bueno, romper el tabú, ya sabemos que tenemos que hablar de ello sin temor, escuchar, validar y actuar. Es verdad, esto es algo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, los que somos orientadores, porque claro, nosotros cuando recibimos una llamada de una persona que o tiene idea suicida o está en un suicidio en curso, luego al final, como ha dicho mi compañero Antonio, muchas veces no sabemos lo que ha pasado, claro. Nos quedamos así también con todo eso, ¿no? Entonces, esto no lo decimos nosotros, pero lo digo al público. Temor a no poder salvar a la persona, claro. Resulta que me ha llamado, estaba en eso y no he podido salvarla. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros estamos ahí para escuchar, ustedes están ahí para escuchar, pero no salvamos a nadie. Culpa o impotencia ante el sufrimiento de la otra persona. Es que no sé cómo manejarlo, es que no sé qué decir y como no sé qué decir, pues o bien cuando la veo por la calle me doy media vuelta o no le digo nada. Inseguridad o desconfianza en la capacidad para conectar y ayudar a la persona. Muchas veces cuesta mucho trabajo conectar con ese tipo de problemas y eso nos pasa a todos. Ansiedad o sensación de que de no saber qué hacer o qué decir. Contagio emocional. Sentir lo que siente la otra persona. Uy, yo no quiero que me cuenten los problemas porque es que yo me meto tanto en los problemas que no puedo. Y es verdad, esa es una cosa que tenemos, como nos metamos en el problema de la otra persona, es imposible ayudar. Todo esto se aprende, evidentemente nosotros lo aprendemos. También dejar claro que nosotros no somos salvadores. Nosotros en nuestro caso y en el de ustedes escuchamos y acompañamos. Es que esto lo queremos dejar bien claro, no somos salvadores. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Nosotros si estamos con una llamada de una persona y la persona quiere cortar a la media hora, pues a la media hora cortado y ahí se queda nuestra ayuda. Y en esa media hora hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que teníamos. Y no podemos pretender intervenir más allá de nuestra capacidad, aunque sí podemos derivar a otros recursos. Ese es nuestro trabajo, llegar hasta donde podemos con la capacidad que tenemos y si no puedo llegar aquí, derivamos a otros recursos. Y es algo que queremos dejar muy claro para que cualquiera de nosotros en cualquier momento podamos echar una mano a una persona que tiene idea suicida o que tiene algún problema que lo quiere comentar. No tiene por qué ser siempre suicidio, aunque en este caso estemos hablando de suicidio. Bueno, yo me gustaría terminar con algo que es muy interesante, y es que hasta ahora hemos hablado de la conducta suicida y de la conversación con aquella persona que nos muestra esa idea de suicidio o que está con una crisis suicida. Pero ¿qué pasa cuando hablamos con el padre, la madre de alguien que su hijo se ha suicidado? ¿Cómo afrontamos esa conversación? ¿No? Bueno, pues este hombre, Pedro Martín, habla de que la ocultación es muy dolorosa y peligrosa. Es decir, para tener un duelo
que diríamos terapéutico o aceptable, contra antes la persona acepte y diga que ese familiar suyo murió por suicidio, eso es muy terapéutico. Otra cosa es no instarle y respetarle a que no, esto de que, pues quita las fotos, tira la ropa, no sé qué, no sé cuánto, nada, hasta que no se sienta preparada. Incluso hay personas que de una forma terapéutica les viene bien cuando se sientan, poner los cubiertos de esa persona. Todo eso tiene su proceso. Otra cosa muy importante es establecer un diálogo repetitivo. Detrás de eso puede haber culpa, puede haber mucho enfado, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Pues hablarlo y hablarlo en voz alta. Hay una técnica por ahí que es la de la silla vacía, donde se pone la silla allí y es como si estuviera allí la persona. Y le dices lo que tengas que decirle, ¿vale? Estamos hablando de lo que sería poder, de forma efectiva, ayudar a una persona que ha perdido a un familiar o a alguien muy querido, ¿no? Es decir, los grupos de apoyo, decía este hombre, la importancia, ¿no?, de los grupos de apoyo, para poder, es decir, como iguales, poder compartir las emociones y los sentimientos que cada uno de ellos tiene. Y bueno, yo con eso pues, he terminado.